¿Qué entrenador está sacando más rendimiento a su plantilla? ¿Hassan y Chaira esta temporada o Paulino y Sebas Moyano la pasada? ¿Cuál sería el 11 entre el Elche, el Levante y el Racing de Santander? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión toca responder a las preguntas que me habéis dejado por Twitter. Os pregunté y os dije que me dejaseis vuestras dudas, vuestras cuestiones que más os apetecía que resolviera, qué opinase yo. Y para eso estamos aquí, para contestar a todo ello. Así que vamos a empezar. Nos deja la primera por aquí Alberto. ¿Es la dupla de la y Elguezabal la mejor en segunda división? Con Cabello e Ignasi Miquel para mí forman la mejor defensa de la categoría. Evidentemente hablamos de centrales, por tanto, bueno, yo creo que la mejor no es. Creo que Elguezabal sí que podría estar en esa cuestión, en esa ecuación en cuanto a mejor central de la categoría. Pero creo que Dela ha sido irregular. También ha jugado en estos últimos partidos, está jugando de lateral derecho, ha ido cambiando un poco más, ha ido rotando un poco más, aunque ha sido el habitual titular para Calero junto a Unai. Pero yo me quedo aquí con la pareja Vigas-Afengraver porque creo que es una pareja que ha sido mucho más regular. Desde el principio prácticamente siempre no ha bajado el nivel. Creo que ha rendido realmente bien desde el día uno. Creo que se han complementado muy bien y para mí creo que es la mejor pareja. También por momentos la ha sido Javi Castro y Javi Montero. En otros momentos también han rendido bien otras, pero creo que en cuanto a regularidad, en cuanto a nivel y en cuanto a todo, contando todo, creo que la mejor es la pareja del Elche de Sarabia. Aún así, desde luego que el Guezabal y Dela forman una de las mejores parejas de centrales de la categoría, tanto por su rendimiento actual como por años anteriores y sobre todo porque tienen mucho nivel. Creo que son dos futbolistas que se pueden complementar realmente bien, que además es verdad que Dela no es tan veterano como el Guezabal, pero sí que tiene esa capacidad de liderazgo. Es un central que tiene jerarquía y junto al Guezabal que es esa parte más veterana, pues creo que son dos muy buenas figuras sobre la que construir la defensa y vaya, se está viendo en el nivel que están teniendo con Calero. Deja por aquí la segunda Lautaro. ¿Te encajaría Alberto Reina en el Elche, ya sea en primera o en segunda? Bueno, la verdad es que creo que Alberto Reina está rindiendo realmente bien. Es un centrocampista que ya lo conocemos en esta temporada del Club Deportivo Mirandés, también la pasada, pero en esta ha sido seguramente donde ha alcanzado sin lugar a dudas ese pico de nivel y esa continuidad que no tuvo la pasada. Yo creo que es un jugador que siendo libre y con la edad que tiene 27 años, está en un momento bastante importante de madurez. Yo creo que sí, creo que encaja en el Elche de Sarabia por el perfil de jugador que es. Es verdad que el Mirandés de Lichi está jugando de una manera diferente. Veremos si el cuadro Jabato acaba también ascendiendo, que también tiene esa posibilidad. Pero sí que creo que encajaría. Es verdad que el Elche tiene muchos centrocampistas de nivel y por tanto no me acaba de cuadrar, pero sí que vaya, podría ser perfectamente y además es que lo dicho, siendo libre creo que puede ser muy interesante y que tiene bastante sentido. Nos deja por aquí Raúl otra y nos dice, ¿qué opinas de la cantera del Málaga? ¿Crees que jugadores como Izan Merino, Chupete o ahora Rafa Rodríguez podrían sostener el equipo la próxima temporada si consiguen la permanencia? Bueno, yo creo que el Málaga es un equipo que evidentemente tiene que tirar de cantera porque tiene mucho talento y ya lo estamos viendo esta temporada, también con otros futbolistas, pues como el propio Cordero que parece que va a acabar en el Newcastle, es un jugador que ya estamos viendo el nivel al que se acaba yendo al Newcastle, pues estamos hablando de un equipo de máximo nivel, que habitualmente juega competición europea en estos últimos años. Ahí yo creo que estamos viendo también la capacidad y el talento que puede sacar Martíricos, por tanto yo creo que el Málaga desde luego que tiene que seguir apostando por ello como está haciendo. Hay otros futbolistas pues como el caso de La Rubia, como el caso de Kevin que han salido de la cantera y que han tenido minutos importantes en el primer equipo. Yo creo que el Málaga desde luego que tiene que apostar por ello y creo que como está haciendo lo va a seguir haciendo. Seguramente tenga que ser la base del futuro y del presente en los próximos años como está siendo actualmente, pero sí que evidentemente también tiene que mover, tiene que hacer fichajes pues que le puedan subir el nivel o que le puedan dar también esa cuota de experiencia que siendo tan jóvenes otros futbolistas que salen de abajo pues es complicado. Este año pues lo hemos visto en algunos como Alfonso Herrero, que no es un fichaje de esta temporada,
pero que lo hemos visto en ese sentido en portería. También lo hemos visto en jugadores como Luismi o Manu Molina, que son jugadores de más experiencia que no han salido de la cantera del Málaga. Bueno, yo creo que lo mejor y lo más positivo es esa mezcla, esa unión que puede hacer el Málaga y que creo que ha hecho por momentos su temporada, teniendo en cuenta además cómo ha hecho esa apuesta por Martiricos un año más, pues yo creo que es bastante positiva y que ha sacado la confirmación que hay nivel en la cantera y que hay que sacarlo a relucir porque tienen capacidad y talento para ello. Nos deja por aquí Ángel una pregunta sobre el Albacete y nos dice: un portero para el Alba el año que viene. Bueno, es verdad que estamos, yo creo que todos de acuerdo que Lizoain ha sido un portero que ha tenido momentos y días muy importantes de nivel, porque es un portero que cuando tiene el partido para mucho y es un gran parador, pero sí que es verdad que también lo une a Díaz que no está tan acertado y que tiene errores de bulto. Es un portero por tanto irregular, ya veterano. No sé si va a acabar apostando por él la temporada que viene Toche y Alberto en el Albacete, pero hay varios porteros que acaban contrato y que yo creo que pueden ser interesantes y que creo que darían un salto de nivel y de regularidad y de confianza al Albacete para la próxima temporada. Uno de ellos, desde luego que yo creo que es imposible no decirlo, aunque me parece difícil, pero yo creo que puede ser una opción, que es el caso desde luego de Edgar Badía. Es un portero que lleva muchas temporadas rindiendo a gran nivel, tanto en el Zaragoza como en el Elche, como en el Reus anteriormente también. Yo creo que va a tener opciones importantes en la categoría, seguro que ya con esa experiencia, con esa determinación que ha tenido siempre en portería, pues va a tener yo creo que posibilidad de ir a un equipo con un objetivo de ascenso en la próxima temporada. Y el Albacete pues veremos si puede estar ahí, veremos si puede hacer un proyecto que le pueda dar esa posibilidad. Pero más allá de Badía, que es una opción obviamente bastante lógica porque acaba contrato y va a estar libre, yo creo que hay otros casos muy interesantes, como por ejemplo es el caso de Jesús Ruiz, el portero del Racing de Ferrol, la temporada pasada del Alcorcón. Es un guardameta que lleva ya varias temporadas también rindiendo muy bien y que yo creo que es un gato y que yo creo que puede dar también un salto de calidad. Otro portero que se me ocurre, pues es el caso de Mikel Parera. Es verdad que lleva 2 años prácticamente sin minutos, pero que yo creo que sería una opción muy interesante porque ya tuvo además sin protagonismo en el Mallorca y luego cuando fue al Racing rindió muy bien y es verdad que además perdió el puesto contra Joaquín Ezquieta, pero es que no era por mal rendimiento suyo, sino pues porque Ezquieta apareció, tuvo su oportunidad y la resolvió realmente bien y a partir de ahí pues lo ha tenido muy difícil Parera, pero yo creo que es una opción interesante que también acaba contrato. No sé si el Racing lo querrá renovar, también veremos si acaba ascendiendo el equipo de José Alberto o no a Primera División, pero vaya, acabando contrato y con la opción de Ezquieta por delante, yo creo que es una posibilidad bastante interesante que desde luego que creo que tiene que contemplar el Albacete. Nos deja por aquí Santi Martínez del Elche y nos pregunta: ¿te parecería Vilarrasa un recambio para Salinas ya sea en primera o en segunda? Pues mira, yo creo que en segunda sería una opción bastante interesante porque es verdad que Salinas, que acaba contrato, igual que Vilarrasa en el Huesca, pues parece que puede salir el lateral izquierdo del Elche rumbo a primera división al Español. Yo creo que Vilarrasa sería un sustituto muy interesante porque es un futbolista que en el Huesca, sobre todo a balón parado por esa zurda que tiene, es un gran centrador y es un jugador que ofensivamente ha sido muy determinante en campo rival. Es un jugador bastante importante en esos metros finales en ataque del Huesca como carrilero, pero que también habría que contemplarlo porque en caso de ascenso del equipo de Sarabia, porque vaya, acabando contrato y con la edad que tiene que está en un momento yo creo que muy interesante para observar, para seguir. Es una posibilidad interesante, bastante, pero creo que lo veo más en segunda división. Nos comenta por aquí los cuatro gatos y nos dice: ¿a qué crees que se debe el rendimiento individual en Ferrol con respecto al año pasado? Dos Ríos, Señé, Jauregui, Álvaro Jiménez nos dice ejemplos. Bueno, yo creo que tanto estos como otros casos tienen varias razones importantes. Una de ellas que para mí pusieron el listón muy alto y que es un poco la vara de medir porque era al año primero del Racing de Ferrol desde su regreso a segunda división y varios de estos jugadores además ya estuvieron en Amalata el curso pasado. Yo creo que varios jugadores rindieron por encima de lo esperado, seguramente de su nivel, y al final eso sostenerlo en el tiempo es muy complicado. Obviamente otra razón hay que tener en cuenta
que aquí nos preguntan por individual, pero obviamente cuando el nivel colectivo baja, pues es difícil de mantener el individual, porque no tienen el mismo talento alrededor. Hay piezas muy importantes que ha perdido el Racing de Ferrol en este último verano. El caso de Bernal, que yo creo que era un jugador que hacía mejor al resto. También pues por delante, desde luego también Iker Losada, Ever Pena, Carlos Vicente. Son muchos jugadores de grandísimo nivel, prácticamente las mejores piezas que tenía el conjunto ferrolano, y por tanto era muy difícil que estos jugadores que se quedaron en esta temporada pudieran mantener ese nivel. A mí me parece que era muy difícil, aunque evidentemente me esperaba más y no pensaba que podía haber este bajón tan importante. Sí que me esperaba un bajón, sí que me esperaba que el equipo gallego pudiera sufrir por la permanencia, pero es que hasta este punto de descender con más de un mes de antelación me parece que era muy difícil de prever. Volvemos con Santi Martínez porque nos hace varias preguntas más y nos dice: después de sus últimos 2 años, ¿ves a John Bautista con hueco en primera división? Pues mira, yo creo que es un delantero que es verdad que si estuvo en primera división, si se ha mantenido en la élite o ha estado en segunda división, no ha sido seguramente por sus goles, porque no es un delantero de grandes cifras goleadoras. Creo que es un jugador que hace mejor al resto, sobre todo como activa la segunda línea jugando de espaldas, también su dominio por arriba, su dominio en el juego aéreo. Bueno, creo que es un jugador que más allá de goles, pero claro, lo hemos unido en este caso a que los últimos 2 años ha sido un 9 que ha mejorado mucho sus registros. Entonces, claro, seguramente en este pico también de madurez, con la edad que tiene, que ya roza los 30 y estando libre, yo creo que es una posibilidad, que hay varios equipos de la zona baja de primera división que lo pueden tener muy en cuenta, porque además es un rematador interesante. Creo que es un jugador que tiene sus opciones de regresar a la élite, donde ya estuvo con la Real Sociedad. Yo creo que tiene bastante sentido y que, vaya, no me extrañaría que un recién ascendido o pues alguno de los que se pueda salvar en primera, pues el caso del Alavés, el caso del Leganés se acaba salvándose, Las Palmas, algún equipo de esa zona pueda llamar a su puerta, porque me parece una posibilidad interesante también y con poco riesgo. Creo que es un delantero muy útil y que ya la temporada pasada vimos que seguramente fue el mejor jugador del Eibar. No sé si el mejor 9, pero ahí estuvo. Y que aparte es un jugador que también ha tenido momentos de demostrar esa autosuficiencia, y que es un jugador que por tanto puede ser muy interesante en contextos bastante importantes y diferentes. Otra pregunta que nos lanzan aquí: ¿qué 11 titular harías eligiendo solo jugadores del Elche, del Racing y del Levante? Bueno, evidentemente es complicadísimo responder a esto. Prácticamente es un 11 de la temporada actual. Yo me he quedado con los jugadores que mejor han rendido esta temporada, porque también podríamos contestar con jugadores de gusto personal o incluso de potencial, incluso pues de futuro. Bueno, hay muchas opciones de contestar, pero yo me voy a quedar con cómo han rendido esta temporada. En portería, Dituro; lateral derecho para Álvaro Núñez; izquierdo para Salinas; en el centro de la defensa, Afengraver y Javi Castro; por delante en el medio campo, Cocho y Febas; doble pivote; por delante la media punta para Nico Fernández; la banda derecha para Andrés Martín; la izquierda para Íñigo Vicente; y en punta me he quedado con Agustín. Hay muchos jugadores del Elche, también hay alguno del Racing y del Levante, aunque sobre todo la verdad es que individualmente me parece que hay muchos del Elche que es muy complicado quitar, aunque evidentemente aquí se pueden hacer muchos casos, porque por ejemplo no he metido al Guezabal, que es uno de los 2, 3, 4 mejores centrales de la categoría, tanto por este año como por anteriores. Hay muchas opciones, por tanto, yo me he quedado con eso. Otra cuestión nos dice por aquí David Flores: ¿Hassan y Chaira esta temporada o Paulino y Moyano la pasada? Yo me quedo, la verdad, con Paulino y Moyano la pasada, porque creo que tuvieron más regularidad, sobre todo el caso de Moyano. Paulino tuvo muchas lesiones, pero es que cuando estaba prácticamente parecía que no había estado tiempo de baja, porque prácticamente volvía y era determinante. Era un jugador súper clave, tanto de titular como de revulsivo. Y el caso de Hassan y Chaira, que creo que son dos jugadores quizá más de mayor capacidad, quizá de mayor nivel, porque además por esa juventud también que tienen, son dos futbolistas que para mí han sido irregulares, sobre todo el caso de Hassan, que creo que no ha tenido esa continuidad
tan buena de rendimiento como tuvo Moyano. Y luego, por ejemplo, el caso de Chaira, creo que sí, que tuvo ese pico de forma inicial muy muy potente. Creo que seguramente si se hubiese mantenido en el tiempo y no hubiera tenido esas lesiones, pues estaríamos hablando de él como uno de los mejores jugadores de la categoría en últimos metros. Pero claro, con esos problemas que ha tenido físicos, pues obviamente es muy complicado decirlo. Por tanto, yo voy con lo de la temporada pasada, que son Sebas Moyano y Paulino de la Fuente. Siguiente pregunta que nos deja por aquí Pablo: ¿qué centrales ficharías para la temporada que viene para el Sporting? Evidentemente todo depende del entrenador que tenga el Sporting, que parece que tiene toda pinta que será Garitano por esa firma de año y medio. Yo creo que para defender el área, que seguramente sea una de las principales características que pueda querer por el perfil de entrenador, el perfil de idea que pueda tener, me parece que en el mercado, pues obviamente habrá opciones, pero yo en el mercado de libres, que es por lo que he ido a mirar, pues hay opciones de todo tipo. Una de ellas que me parece bastante interesante, pues puede ser Matías Barcic, el central del Eldense cedido por el Elche. Es un jugador que si el Elche acaba ascendiendo me imagino que lo volverá a ceder y por tanto me parece que puede dar un paso adelante respecto al Eldense, porque esta segunda vuelta ha estado realmente bien en esa cesión en el Pepico Amat. Creo que es un jugador que puede ir a más y que creo que tiene mayor nivel que un equipo que pelea por la salvación. Por tanto me parece una apuesta coherente e interesante. Luego creo que evidentemente, hablando de ya jugadores que están en plantilla del Sporting, Diego Sánchez creo que tiene que ser un futbolista importante, porque creo que ahí hay capacidad y hay talento para explotar. Es verdad que cuando mejor ha rendido seguramente fue en esa línea de tres con Ramírez como central zurdo por la banda izquierda, y obviamente pues si no juegas con tres, pues le puede costar un poco más, pero vaya, creo que es una posibilidad y hay que tenerlo muy en cuenta, porque como digo, creo que hay capacidad. Otras opciones, pues veremos si el Elche precisamente acaba ascendiendo. Creo que hay que estar atentos a Diaby, porque creo que es un central que también podría tener esa posibilidad de salir cedido o traspasado del Elche. Y luego otra opción interesante me parece la de Manu Hernando, porque es verdad que ha jugado bastante con el Racing, también la temporada pasada cuando llegó en enero tras estar en el Amorebieta. Yo creo que es un central que es de buen nivel en la categoría, que es verdad que ha tenido sus altibajos, que ha tenido momentos muy importantes como a inicio de esta temporada, o precisamente en la segunda vuelta de la pasada, que fue capitán general en el Racing y que fue uno de los mejores centrales de la categoría. Pero con Javi Montero, con Javi Castro, veremos si el Racing acaba ascendiendo y firma algún central más. Bueno, yo creo que no está clara esa continuidad. A mí hay varias opciones por ahí que me gustan. Pero por ejemplo en el mercado de libres de jugadores que acaban contrato, que al final es una opción que hay que tener en cuenta y que es una de las más recurrentes en esta categoría, pues yo creo que no hay muchas más opciones. Y vamos con la última que me habéis dejado por aquí, que es: ¿quién es el entrenador que más rendimiento saca a su plantilla? Evidentemente esto es un debate que podríamos hablar largo y tendido por aquí, pero respecto a esta temporada yo me he quedado con Alessio Licci, el entrenador del Club Deportivo Mirandés, porque evidentemente si analizamos la plantilla, si la miramos detenidamente a nivel individual, yo creo que además, tal y como llegaron, porque además el Mirandés es un club que suele firmar a últimos días de mercado y que tira mucho de cesiones, y que hay muchos jugadores que son de gran talento, que tienen capacidad potencial muy alto, pero que no lo han acabado de demostrar todavía porque son jóvenes o les viene costando un poco más. Hay menos tiempo para adaptarse, hay menos tiempo para todo esto, y hay varios jugadores que dejaban ciertas dudas, tanto por sus años anteriores como por su juventud, como por los saltos que tenían que afrontar. Por tanto, me parece que lo tenía bastante complicado el técnico italiano, y lo ha resuelto realmente bien. Su temporada es espectacular, acabe como acabe. Yo creo que ya hay poco más que decir sobre ello. Aunque hay otras opciones, como el caso de Antonio Hidalgo en el Huesca o Iván Ania en Córdoba, yo creo que hay que hablar del italiano, hay que hablar del técnico Jabato, porque lo que está haciendo es impresionante. Así que esto ha sido todo, espero que haya resuelto vuestras preguntas y que os haya gustado. Me podéis seguir en Twitter, como siempre digo, para hablar de esto y de muchas más cosas, y que evidentemente también me podéis dejar cuestiones para próximos vídeos. Lo de siempre, se agradece un buen like, una buena suscripción y nos vemos en la próxima.